La voz de los protagonistas. En Contextos. Sí, está con nosotros Fernando Todd en el contexto de las empresas familiares. Fernando, qué gusto tenerte aquí y recibirte y que nos platiques sobre temas que son tan importantes en la revisión de lo que está pasando con las empresas familiares, con las empresas en general. Vamos a quitarle el familiar porque creo que esto es útil, no nada más para las empresas familiares, sino para cualquier empresario. Sí, claro que sí. Gracias en la mesa. Buenos días. Buenos días a la gente que nos hace favor de escucharnos. El día de hoy vamos a hablar de tu familia, vamos a hablar de tu empresa, vamos a hablar de tu patrimonio, y de temas que, como dice Marcela, pueden funcionar tanto para las empresas familiares como para empresas que no son familiares. Pero el día de hoy vámonos a particularizar en el tema de las empresas familiares, que son al final del día el 80% de la generación de empleos y de riqueza en el país, ¿sí? Y estas empresas tienen alguna problemática, tienen varias problemáticas, pero una de las más importantes, creo yo, es el hecho de que las empresas no crecen al ritmo en el que crecen las familias. Estamos hablando de que una empresa a lo mejor de un año al otro crece el 5%, crece el 10%, y al paso de los años ese crecimiento no alcanza para sostener al crecimiento que tienen las familias. Pensemos en una empresa familiar fundada por padre y madre que tienen a lo mejor 2 o 3 hijos. Al cabo de unos años estos hijos ya tienen nietos y necesitan otro tipo de estructura y de soporte para poder crecer y desarrollarse, ¿no? Y ante esta situación, que es real y que ocurre en todas las empresas familiares, no prácticamente en todas las empresas familiares, los empresarios se ven obligados a buscar alternativas. ¿Qué alternativas son las que buscan generalmente? Pues a lo mejor emprender un nuevo negocio en donde involucrar a los hijos, ya sea laboralmente o como dueños o como accionistas, para tratar de generar con esto un patrimonio y una fuente de ingresos para ellos, ¿sí? Puede ser derivado de algún talento que tenga alguno de los hijos, o puede ser también diversificando dentro de su mismo giro de empresa. Puede ser cualquiera de los dos, o puede ser algún otro factor que podamos considerar. Pero básicamente, ¿qué problemática genera esto? Esto causa mucho conflicto al momento de llevarlo a la práctica, porque así de entrada decimos qué fácil que se crea una nueva empresa, que los hijos trabajen ahí, que los hijos la gestionen, pero no es tan sencillo como eso y no es tan simple como eso, porque dentro de la misma problemática de la empresa familiar se involucran muchos factores también humanos y emocionales, factores comerciales, económicos y factores patrimoniales, ¿no? Entonces, generalmente se presentan 2 o 3 escenarios, ¿no? Uno, en donde los padres fundadores crean una nueva empresa para los hijos. Y entonces, al crear una nueva empresa para los hijos, creen que con este punto los hijos van a entrar a trabajar a la empresa nueva, porque a lo mejor en la empresa que fundamos originalmente, que ya está funcionando, no hay cabida para cubrir los talentos y las funciones que pueden tener las siguientes generaciones. Entonces los empresarios muchas veces consideran oportuno abrir una nueva unidad de negocio para irla creciendo. Esto es bueno porque la mayoría de las ocasiones el fundador de esta nueva unidad de negocio mantiene el control accionario sobre la empresa y va guiando a los hijos en cómo operarla, en cómo generar los acuerdos de negocio, cómo llevar la batuta, cómo tomar las decisiones, y van creciendo en el negocio a la par de los hijos, con un control accionario por parte de los fundadores, ¿sí? Cuando me refiero al control accionario, es un tema que tiene muchísima importancia y es un tema más que de empresa, es un tema patrimonial, porque el valor de la empresa te lo refleja y te lo da el tener acciones de la misma, ¿sí? Y las acciones no solamente te proveen de derechos económicos, como son obtener dividendos y tener un título de crédito que soporta el valor de tu empresa, sino que también te da derechos societarios. Y estos derechos societarios, que son para tomar decisiones sobre el negocio, cada vez tienen más importancia. Esto es un tema
el gobierno corporativo que debemos de abordar en alguna otra plática particularmente sobre esto, porque cada vez está teniendo más influencia en los sectores económicos del mercado. También existe otro escenario en donde los padres no quieren meterse en ese problema de controlar una nueva empresa, de seguir en la operación, de enseñar a los hijos, y optan por dar una donación para que sus hijos creen una nueva empresa. En este sentido, es importante que el hijo que esté pidiendo recursos de capital, digamos capital semilla, para abrir una nueva empresa, pues presente un estudio de mercado, un plan de negocios que pueda soportar de manera correcta la manera en que va a desarrollar una nueva empresa, porque no debemos de perder de vista que están recibiendo una donación de carácter patrimonial sobre el dinero que tiene la familia, ¿no? Ya, en este caso a lo mejor de alguno de los fundadores, ya sea el papá o la mamá. Y como decía un maestro que tuve suerte de tener, decía, no es lo mismo invertir capital de riesgo que poner en riesgo el capital. O sea, cada vez que vas a iniciar un nuevo proyecto, es importante profesionalizarlo y es importante tener estudios de mercado, tener planes de negocios para tener un poquito la certeza de que el dinero que vas a invertir lo puedes recuperar y cuál va a ser el trabajo, ¿sí? Pero de alguna manera, Fernando, el invertir en capital de riesgo es arriesgar el capital, ¿o no es así? Sí, claro, pero también hay que saber medirlo. Toda esta vida conlleva riesgos, o sea, realmente, si no habría emoción. Pero hay cosas que te pueden ayudar a reducir los riesgos. Y un estudio de mercado y un plan de negocios para mí es una guía que simplemente cuando tú tienes una dirección hacia dónde ir, es mucho más fácil que llegues, aunque sí, que haya una planeación del proyecto, porque muchas de las veces se hace como así sobre el aire las decisiones y no fundamentadas, no analizado el mercado, no analizado inclusive la competencia del negocio al que te vas a arriesgar, ¿no? Entonces sí me parece que tiene que haber un mínimo de certezas. Claro, y también yo siento que nos hace falta en México un poco de seriedad. La seriedad que pedimos en otros sectores, le pedimos seriedad a la selección mexicana, le pedimos seriedad a todo el mundo, pero no pedimos seriedad en las cuestiones que son realmente importantes. Y una de las cuestiones que es realmente importante es tomar en serio tu empresa y profesionalizarla y tomar las decisiones de manera correcta. Falta mucho todavía en este sentido, falta mucha educación corporativa, mucha educación patrimonial, y lamentablemente se siguen tomando decisiones un poquito a ciegas. Por eso es importante que empecemos ya a planear los negocios, las diversificaciones de las empresas, las nuevas inversiones a través de esquemas más completos. Y esto me lleva a un tema que también quería tratar, me adelanté un poquito, pero el tema del gobierno corporativo en las empresas cada vez empieza a tener más relevancia, ¿sí? Y el gobierno corporativo no es otra cosa que la manera en cómo estructuras tu empresa para la toma de decisiones, ¿sí? Y esto te va a dar certeza para hacer negocios con grandes empresas, con multinacionales, y para ir a los bancos a pedir mejores créditos. En la región conozco muy pocas empresas que manejen un gobierno corporativo adecuado, y es una problemática en donde ya nos estamos topando, porque los bancos, cuando vas a pedir una línea empresarial, te piden que muestres tus planes de sucesión y tu gobierno corporativo. ¿Cómo debería de estar integrada esta figura del gobierno corporativo, dado que es una empresa familiar? ¿Si se pueden incluir o no externos, o cómo sería el estado ideal de este mecanismo? Mira, para una empresa familiar, lo primero que se tiene que trabajar es un protocolo de familia. El protocolo de familia que establezca las bases de cómo se va a relacionar la familia con la empresa y el patrimonio. Cómo puede entrar a trabajar un hijo a la empresa, cómo se puede en un momento dado... O sea, tiene que ver con organigrama, tiene que ver con jerarquización, con responsabilidad. Sí, pero va un poquito más allá que eso. Va en función de nosotros como familia, cuál es nuestra visión como familia empresaria y cómo vamos a llegar a crecer, a diversificarnos, a ampliar nuestro negocio, a consolidarnos, a abrir nuevas fuentes de empleo, de inversión. De ese protocolo familiar
se desprende un consejo de familia en donde se toman las decisiones patrimoniales que involucren a la familia y de negocio, se analizan los proyectos financieros y de trabajo a los que se va a entrar, y también en las empresas tenemos que desdoblar un consejo de administración en donde pueden entrar perfectamente consejeros independientes. De hecho, el Código de Mejores Prácticas Corporativas en México nos recomienda que haya por lo menos un 25% de consejeros externos en los consejos de administración. ¿Qué perfiles tendrían que tener? O sea, es decir, relacionado con el negocio o más bien un área de estudio específica. Fíjate que nosotros lo que recomendamos siempre depende de hacia dónde va la empresa. Por ejemplo, el plan de negocios de la empresa lo tiene que revisar el Consejo de Administración cada año, ¿sí?, para el siguiente ejercicio. Y en ese plan de negocio vamos a determinar, el próximo año requerimos exportar a China, ¿sí? Entonces, se aprueban los resultados, se nombra un consejo de administración y como consejero independiente, a lo mejor puedo poner a alguien que tenga experiencia en exportar a China, un amigo, un consultor, alguien que sepa de ese tema, para reforzar una área de la empresa en donde necesitamos un poco de coaching, ¿sí? O sea, todo es muy flexible en función de a dónde queremos llegar. Y si vamos a emprender un negocio con los hijos, es muy importante que desde la entrada tengamos todos estos cimientos para que la empresa pueda seguir creciendo, para que el patrimonio que se está invirtiendo no se pierda o no se dificulte el control del mismo, para asegurar un retorno de la inversión de la cual se está haciendo, y para trabajar con más seriedad, porque pasa que la película en el mundo ya es diferente, ya cambió y nosotros seguimos con lo mismo, ¿no? No, pues a veces por indolencia. Tenemos que levantar la cara y ver que en el mundo la forma en que se están haciendo los negocios ya cambió totalmente. No es gratis los temas de prevención de lavado de dinero, no es gratis la facturación electrónica, no es gratis todo este tipo de controles. Son originados por tratados internacionales que ha firmado México en todo el mundo, ¿sí? En donde los organismos nos piden ya tener una cierta forma de hacer negocios y de hacer empresas y de controlarlas. Y al final del día, los bancos en México funcionan para reportarles a sus holdings en el extranjero. Y entonces cada vez más así nos van a ir introduciendo este tipo de procesos y de políticas. Entonces yo creo que es un momento muy oportuno para que los empresarios se pongan ya las pilas en el tema del gobierno. Pero, por ejemplo, también es muy diferente el mercadeo, Fernando, que es un tema elemental, sobre todo para las empresas que comercian o que fabrican productos y que tienen que colocarlos en el mercado, es decir, no empresas de servicio. Aunque las empresas de servicio también pudieran ser tocadas con el nuevo tipo de marketing. Y si tú vienes haciendo exactamente lo mismo como lo hiciste hace 30 años, pues olvídate que te vas a quedar fuera de mercado en un 2x3. Claro, estás frito. Pero totalmente, ¿no? Claro, porque además esto es dinámico y hay que recordar que las empresas envejecen. Definitivamente. Y si no renuevas tu misión, tu visión, tus valores, y si no permites que la sangre joven también impulse e inyecte una nueva visión de cómo hacer negocios, pues la verdad es que yo creo que por más experiencia que tú tengas y por más exitoso que tú hayas sido, tú necesitas tener una apertura dentro del seno familiar, aunque tú seas la cabeza y la cabeza que envejece junto con la empresa, tienes que reconocer que necesitas el impulso y la juventud. Sí, y ¿sabes qué? Hay muchas cuestiones importantes que tiene la empresa familiar que se deben de aprovechar. O sea, si se logran alinear los intereses del grupo e individuales de la familia, se puede potencializar muchísimo. A mí me gusta mucho que las nuevas generaciones vienen con una educación totalmente diferente, con experiencias totalmente nuevas, ¿sí? Que si las podemos integrar a la manera en que el empresariado local ha hecho negocios históricamente, se puede crecer mucho, ¿sí? Todo tiempo oscuro que hemos vivido en la laguna, de tanta violencia, de tantas cosas feas,
Parálisis económica. Parálisis económica provocó que muchos chavos se fueran a estudiar a México, a Querétaro, a Estados Unidos. Y el día que ellos puedan regresar y se puedan reinsertar en la economía aquí, esto lo podemos realmente detonar. Un boom. Porque están estudiando cosas muy importantes, con un nivel de profesionalismo muy alto. Y creo que eso es una ventaja que podemos tener. Sí, equilibrar, ¿no? La experiencia, la juventud. O sea, yo no digo que las cabezas de los fundadores de las empresas que tienen 30, 40, 50 años en el mercado se hagan a un lado y que le den paso a la juventud, sino que haya la posibilidad como de hacer una mezcla virtuosa hay que entre la experiencia amalgamar, y los jóvenes. Porque aparte, la experiencia que tienen los fundadores es bárbara. Y es algo que se tiene que reconocer siempre y en cada momento. Y tenemos la ventaja de que ya hay una estructura de negocio, ¿sí? Donde puedes empezar a trabajar. Por eso es la importancia del tema de cómo abrirle una empresa a las siguientes generaciones, cómo invertir en las ideas que tienen los hijos. Hay que estar muy abiertos de las dos generaciones, tanto las nuevas como las antiguas, claro, a escucharse mutuamente. Porque luego, por ejemplo, no es garantía que una persona que no es profesional, que no ha estudiado, que no ha ido por todas las herramientas y el conocimiento necesario para estar dentro de un corporativo, y puede ser joven y puede tener ideas muy innovadoras, pero no son viables o no se aplican porque falta conocimiento. O sea, creo que aquí el punto es la profesionalización de ambos lados, y luego también cómo ambos lados empiezan a pensar fuera de la caja, ¿no? De un modelo tradicional para buscar ideas innovadoras. Entonces aquí a lo mejor no tendría tanto que ver con la edad, sino la flexibilidad de pensamiento que tienen unos y los otros para poder tener ideas innovadoras. Pero yo creo que la juventud no es necesariamente sinónimo de innovación. No. Y hay que ser bien cautelosos, ¿no? No, pero sí es muy, muy importante que haya esta actitud positiva hacia lo que significan las ideas de los jóvenes frente a las ideas, muchas de las veces que se quedaron ahí estacionadas, de los inversionistas, de los hombres de negocios que en algún otro momento diseñaron un negocio, les fue bien, pero que en este momento ya no está dentro de las condiciones del mercado. Esto es súper importante, o sea, renovarse o morir, eso también es una regla de los negocios. Claro, y si podemos, como les digo, amalgamar las ideas y la energía de la nueva generación con el conocimiento y el empuje que tuvieron los fundadores, podemos lograr cosas muy interesantes. Exacto. Y afortunadamente ya las universidades en la región están detectando esto y pues están empezando a trabajar ya en temas más específicos de gobierno corporativo, de empresas familiares. Ahora, los modelos de negocios no necesariamente, si se experimentaron en algún lado y fueron exitosos, no necesariamente vienen a la plaza y son éxito. Y por ejemplo, me refiero ahora a la apuesta tan importante que se está haciendo de las franquicias. Una franquicia, y hemos visto cómo han cerrado franquicias exitosísimas a nivel mundial, aquí mismo en la región, porque una cosa es el comportamiento del mercado local y otra cosa es el comportamiento en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, las costumbres, la cultura, la manera de entender el negocio aquí mismo. Claro. Y tú te das cuenta que los negocios que son ahora exitosos tienen un modelo de negocio totalmente diferente a lo que hemos venido platicando. Uber es la empresa de transporte, ya dije un comercial, no sé si se puede. Sí. Es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene un solo vehículo. Exacto. Entonces, es cuestión de encontrar la manera de hacer negocio y de ver una orientación de mercado totalmente diferente que antes no existía y ahora está presente con todos estos temas, ¿no? Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, está en mi blog ftr.mx, con todo gusto. Gracias. Fernando Todd estuvo en el contexto de las empresas familiares.